Arrancamos el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por vernos a través de nuestro canal de YouTube, Diario de Morelos 1, y también a través de nuestra app de la 99 y por supuesto escucharnos a través de la 99. Recuerden que estamos a través del 777-499-1991 para que nos envíen sus preguntas y dudas. Hoy tenemos nuevamente al invitado, que es el médico cirujano Víctor Manuel García Catalán, precisamente para hablarnos del dolor de rodillas. Viene por supuesto de la Clínica del Dolor, que está ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente de eso, que es un caso pues muy sonado a partir de cierta edad. Vamos a hablar de mitos, realidades, cómo también pues posponer lo que puede ser una cirugía cuando esto sea posible, a partir también de todos los tratamientos y situaciones que actualmente se pueden encontrar con el tema del dolor de rodillas. Pues nuevamente gracias por visitar aquí en la cabina de la 99 el consultorio de Miguel. Gracias, Miguel, pues muy contento de estar aquí acompañándolos. Si preguntáramos cuáles son las causas más comunes del dolor de rodillas en adultos y adultos mayores, ¿cuáles serían? La causa más frecuente suele ser el desgaste de rodilla. El desgaste de rodilla lo podemos llamar como tal, el padecimiento se llama gonartrosis, pero el desgaste de rodilla implica que las estructuras que están adentro de la rodilla, que la conforman como tal, y sobre todo el cartílago, está perdiéndose o está desgastándose. ¿Y esto hay una edad a partir de la cual sea como más común o se empiece a dar? También preguntarle, doctor, si esto es más prevalente en mujeres o en hombres. Sí hay una edad que puede predisponer a que esto afecte más, sobre todo a partir de los 65 años, que es cuando ya podemos considerar a una persona adulta mayor. Ajá. Es una edad para considerar, sin embargo no es una regla, dependiendo de las actividades que haya tenido la persona y sobre todo para impacto directo en la articulación, puede desgastarse antes también. Ok, todo eso va a depender siempre de nuestros hábitos y también pues lo que hagamos regularmente todos los días, si subimos o no subimos muchas escaleras tal vez, si realicemos algún, no sé, ejercicios de impacto, ¿no? Como bien mencionábamos en ocasiones anteriores, pero una de las preguntas que quedó pendiente, doctor, es el sobrepeso. La gente tiene como esta duda si realmente el sobrepeso influye en el desgaste de rodillas. Por supuesto, el sobrepeso conlleva a un aumento en la carga directa sobre las rodillas. Platicábamos en algún momento, ese sobrepeso por cada kilito extra que yo tenga es como si tuviera 4 kilos extra sobre las rodillas. Entonces, ¿ahí cuáles serían las recomendaciones? Porque sabemos que creo que la mayoría de nosotros no estamos en nuestro peso ideal, siempre andamos rondando, pues yo no digo que solamente 1 kilo, sino en ocasiones hasta más de 1 kilo, que no estamos en el peso ideal o el recomendado para cada una de las personas o cada uno de nosotros, ¿no? Sí, desafortunadamente pues uno no puede ser todólogo como tal y decir que yo me voy a encargar del control estricto del control de peso es muy difícil. Aquí la certeza sería ir con el profesional adecuado, que sería el nutricionista o los nutriólogos, para poder lograr controlar ese peso y que no esté afectando para los demás padecimientos que pueda tener. Ok, no solamente hablamos del dolor de rodilla, en este caso sí influye, pero hay otros factores que también, otras partes del cuerpo que se ven afectadas por nuestro sobrepeso, ¿no? Por supuesto, todos los padecimientos como la diabetes, la hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, todas enfermedades metabólicas van a repercutir directamente con el control del peso. Otra pregunta más, ¿cómo saber si mi dolor de rodillas es por desgaste o por una lesión? Sí. Es una característica bien importante. Cuando es por una lesión, el dolor pues va a ser secundario a una situación que me conlleve un golpe directo, alguna hiperextensión de la rodilla, por ejemplo, algún golpe que haya sido, por ejemplo, de lado, que tenga impacto en la rodilla y que afecte como tal los arcos de movilidad de la rodilla. Eso es una lesión que llamamos una lesión en agudo, es una lesión que sucede rápido y de manera inmediata se ven las consecuencias. Mucho dolor, mucha inflamación, a veces también puede haber alguna formación de un moretón, un hematoma, ¿sí? Okay. Y eso es lo que se forma cuando hay una lesión. Cuando es afectación por el desgaste de la rodilla,
Esto sucede en el tiempo, no sucede de un día para otro, no Ok. es como tal consecuencia de un golpe o de algún accidente, sino que tiene que pasar varios meses, más de 3 meses sobre todo, y en algunos casos la persona está años con dolor de rodilla. Hasta que de plano ya no puede hacer como la vida diaria o le cuesta trabajo inclusive caminar o levantarse de la cama, es cuando acuden precisamente con un especialista. Sí, por supuesto, de manera primaria aparece dolor, Sí. pero con el paso del tiempo la enfermedad le llamamos nosotros la historia natural de la enfermedad, es decir, conforme iría evolucionando la enfermedad si no hiciéramos nada, ¿sí? Sería inflamarse la rodilla también, deformarse, a veces los arcos de movilidad se ven afectados y ya las rodillas se nos van chuequecitas o hacia adentro, es lo más frecuente en las mujeres que suceda, y hacia afuera es lo más frecuente que suceda en hombres. Eso ya es una señal de que debemos de acudir precisamente con un especialista para ayudarnos y revisarnos porque algo no está bien. Por supuesto, eso ya nos está indicando que hay una afectación que muy seguramente sea producto del desgaste de la rodilla. En su experiencia, doctor, ¿alguno de los casos que haya tenido con algunos pacientes que hayan dejado pasar mucho tiempo y desafortunadamente después ya pues fue directamente a cirugía precisamente porque tuvieron este tipo de dolores, este tipo de, no sé, modificaciones en las rodillas o también lo que tiene que ver con que estaban hinchadas y demás, pero dejaron pasar el tiempo y vivíamos con el dolor y viven con el dolor? ¿Ha tenido uno de estos casos y en qué terminó? ¿Nos podría dar algunos de los ejemplos que ha tenido? ¿Alguno que sí pudo evitar la cirugía y otro que ya tuvo que hacerse cirugía? Sí, por supuesto, vemos casos diario, todos los días vemos este tipo de situaciones en los que ya depende el grado de afectación como tal de la enfermedad. Nosotros le llamamos que hay estadios, que son etapas de la enfermedad. Okay. Esta enfermedad tiene 4 estadios, en el cual el inicial es el número 1 y el final es el número 4. Okay. Un número 4, pues desafortunadamente serían candidatos a una cirugía de rodillas. Okay. Y en etapas iniciales, una etapa 1, pues serían más tratamientos conservadores. ¿Cuánto tiempo pasó en alguno de estos pacientes que no se atendió y llegó hasta la etapa 4 o fue diagnosticado ya en la etapa 4? Pasan años, de manera general pasan años. Ajá. Es muy frecuente encontrar, al preguntar, que la persona nos diga, que nuestro paciente nos diga, híjole doctor, es que pasaron 10 años que yo estoy con dolor de rodillas. 10 años. Sí, sí, sí. Sin embargo, esto no es una regla, porque desafortunadamente hay condiciones que pueden hacer que esto suceda más rápido. Por ejemplo, cuando la persona padece de artritis reumatoide, esta enfermedad lo que hace es desgastar todavía más esa rodilla, desgastar todavía más ese cartílago y hace que esto suceda en etapas muy rápidas, incluso hasta en un año. Ok, pues a tener mucho cuidado con esto y también, por ejemplo, no sé si exista algún tipo de señal o de síntoma, porque en ocasiones hay crujido en las rodillas. ¿Esto es normal o a lo mejor ya hay que preocuparse a partir de ese momento de que no es normal de que estén crujiendo mis rodillas, no sé si al levantarme, al agacharme, inclusive simplemente al estirar el pie? Sí, la mayoría de las veces un crujido de rodillas en una persona adulta joven no va a generar ninguna situación como tal, ¿sí? Pero si ese crujido de rodillas, esa crepitación de rodillas es la palabra correcta, esa crepitación persiste y además está acompañada de otros síntomas como dolor y que no se me quite ese dolor, ahí se puede ser una señal de alarma también. Si solamente crujen, o como me dijo que era lo correcto. Crepitación. Si solamente existe esta crepitación y no hay dolor, ¿no hay ningún problema que debemos de atender o sí? De manera inicial, no, como tal no. Okay. ¿Sí? Es hacer como tal un análisis de toda la situación en contexto, que duela la rodilla, que se sienta, por ejemplo, inestable, que se llegue a inflamar. A veces lo típico es que el pacientito diga, doctor, es que por las noches, cuando ya está todo en silencio, camino así por la cocina, por la sala, y escucho cómo hace el ruidito como de arenilla la rodilla. Esa es la típica crepitación de rodilla, Okay. al caminar.
Muy bien. Y si hablamos de prevención y cuidados, ¿qué ejercicios nos ayudarían a fortalecer rodillas y evitar lesiones? Como tipo prevención. Sí, de manera así inicial es la natación. Ok. La natación es el éxito, es el ejercicio por excelencia para la persona que padece de dolor de articulaciones, no solamente de rodilla, de manera general para todas las articulaciones. ¿Por qué? Porque no hay una carga directa para estas articulaciones. Se hace el esfuerzo, es muy pesado nadar, ¿sí? Por eso es conveniente hacer todo el esfuerzo muscular, pero no repercute directamente hacia carga sobre la rodilla. Es por eso que es por excelencia el ejercicio recomendado. De manera secundaria, podríamos decir que es la caminata, porque aunque sí hay una carga sobre... No trotar, caminata. Así es, Okay. Así es, la caminata. ¿Sí? O sea, aunque había una carga, pero, o existe una carga, pero... Pero hay que disminuir esa carga. Okay. No es como tal muy pesada, vaya, más que propiamente el peso corporal. Y si hablamos de las rodilleras, ¿ayudan realmente a prevenir el dolor o ayuda solamente a ocultarlo? ¿O No. cuándo se deben de usar o son recomendables? La rodillera hay que usarla en una situación en la que ya está avanzado este desgaste de rodilla. Ajá. Y está generando que mi rodilla esté inestable, tenga una inestabilidad, la articulación de rodilla. Es decir, voy caminando y al momento de dar un paso siento que la rodilla se me va de ladito. Eso me causa inseguridad y, por supuesto, inestabilidad al grado de incluso poder claudicar, es decir, caerme y provocar alguna otra situación, ¿sí? Esto es muy peligroso en el paciente adulto mayor. De manera frecuente vemos que por consecuencia de una rodilla inestable, que de una persona que tal vez se rehúsa a usar una rodillera, como consecuencia se cae y tiene una fractura de cadera. Eso es lo típico en el adulto mayor. Pues hay que tener siempre mucho cuidado y acudir, por supuesto, con un especialista como lo son ustedes. Hablar de hábitos que pueden mantener rodillas sanas con el paso de los años. ¿Qué podrían ser estos hábitos? La fortaleza muscular, tanto para la región que está por encima de la rodilla como para la región inferior, ¿sí? Esa va a ser la clave, mantenerse en actividad física, muscularmente hablando, que esté en buen tono el músculo, que tenga fuerza, y eso va a ser la clave para tener un envejecimiento exitoso. ¿Aquí qué tipo de ejercicio sería recomendable para fortalecer precisamente eso? Si no hay ninguna situación que pueda comprometer a que me duela la rodilla, es libre uno de hacer todo el ejercicio. Ok. Creo que a lo mejor esto nunca lo hemos mencionado, pero nos están preguntando, recuerdo, el tipo de calzado que se puede usar o es recomendable usar para cuidar nuestras rodillas, porque sabemos que utilizamos el calzado por moda, ¿no? Muchas veces nos vamos por este diseño o por este tipo de zapatilla o este tipo de bota o tenis, pero ¿qué tipo de calzado es el ideal para cuidar la salud de nuestras rodillas? ¿Afecta también el tipo de calzado? Sí afecta, y no solamente el tipo de calzado, también afecta el tipo de pie que tiene la persona. Hay algunas personas que tienen el arco plantar muy pronunciado. Esto puede terminar afectando al eje en el que la persona camina o simplemente se pone de pie, porque distribuye las cargas de manera errónea. Al distribuirse erróneamente estas cargas, un lado puede sufrir más que el otro. Inclusive así en ocasiones nos vemos, ¿no? Como de ladito, Sí, cargado más hacia un lado que el otro. Por supuesto, y también repercute que tanto normalmente tenemos una extremidad, una pierna más larga que la otra, ¿sí? Eso es normal, completamente normal, pero hay en algunas personas que esto está muy marcado, ¿sí? Y llegan a la consulta y nos dicen, doctor, es que a mí me dijeron que yo tengo mi pierna derecha mucho más larga que la otra. Ah, bueno, entonces cuando podemos mandar a hacer una plantilla para que la corrección de la pierna del otro lado pues se vea favorecida. Bueno, esto es como un caso muy particular, ¿no? Casos particulares. Sí, pero es muy frecuente. ¿Ah, sí? Sí, de verdad es que es muy frecuente. ¿En qué porcentaje podemos decir que todos tenemos una extremidad más larga que la otra? Yo diría que todos, el 100%. ¿En serio? Sí, sí. Y hay que ser lo recomendable para saber que tenemos esta situación y luego qué paso sigue. ¿Utilizar un tipo de plantilla especial? ¿Esto es prevención también? Sí,
Es prevención para lo que mencionábamos de la distribución de las cargas hacia la rodilla y sobre todo a la cadera, pero también repercute a la columna. Entonces, esa afectación que la vemos mínima desde la planta de los pies puede repercutir hasta el nivel de la columna. Ok. Bueno, pues seguimos aquí en el consultorio de Miguel. Muchas gracias por sus mensajes y preguntas. Recuerden al 777-499-1991. Estamos hablando de dolor de rodilla, pero nos están sugiriendo otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante, si les parece bien. Gracias por sus sugerencias. Estamos con el doctor Víctor Manuel García Catalán de la Clínica del Dolor, que los invitamos a visitar Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés. Esto es antes de llegar a Paseo del Conquistador, con un teléfono que es el 2022-861. 777-2022-861. ¿Y hay alguna promoción que quiere compartir también con nuestra audiencia, doctor? Sí, en beneficio a la economía de nuestros radioescuchas, pues estamos ofreciendo un 50% de descuento para la consulta de valoración inicial, para todos los que nos llamen. El 777-2022-861. 777-2022-861. Vamos a la pausa y continuamos aquí en el consultorio de Miguel. Seguimos con más en el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por seguirnos en esta mañana y por escucharnos también. Recuerden que estamos a través del 777-499-1991 para sus preguntas que siguen llegando en esta mañana. Y les recuerdo que estamos hablando el día de hoy de dolor de rodillas. Estamos con la Clínica del Dolor, el doctor Víctor Manuel García Catalán. Recuerden que la Clínica del Dolor está ubicada en Avenida Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador. Si ustedes quieren agendar una cita y tener pues su primera cita médica con un 50% de descuento, marquen al 777-2022-861. 777-2022-861. Doctor, pues nos siguen llegando más preguntas para que nos pueda apoyar. Nos están preguntando qué tan efectiva es la fisioterapia para aliviar el dolor de rodillas. Sí, en un porcentaje muy elevado. La fisioterapia, de manera general, deberíamos de aplicarla para todo el paciente que está con desgaste de rodilla. ¿Por qué? Porque implica ejercicios, la terapia como tal implica ejercicios que van a educar al paciente, van a educar a esa rodilla a cómo moverse. ¿Sí? Okay. Hay ejercicios que favorecen algunos dolores de rodilla muy característicos y por supuesto que los tenemos que implementar. Entonces, ¿esto es un acompañamiento o es a partir también, por ejemplo, de una consulta en la Clínica del Dolor? Sí, con nosotros por supuesto que lo podemos realizar de manera general, es decir, es un tratamiento multidisciplinario el que tiene que ser. No nada más es, te voy a recetar medicamento y ya que te vaya bien. No, no. Hay que implementar varias situaciones para que el objetivo sea completo, y el beneficio sea completo, que la rodilla se vea beneficiada por todos los ámbitos posibles. Perfecto. Una pregunta más que nos hacen llegar. Gracias por sus preguntas, al 777-499-1991. Nos preguntan que si subir y bajar escaleras daña las rodillas o al contrario es bueno para ejercitarlas, porque pues por ahí recuerdo que en pandemia nos decían si estás en casa, pues como no podíamos salir, nos recomendaban que hiciéramos también este tipo de ejercicios si teníamos escaleras en casa. Aquí, ¿qué tan cierto es esto? ¿Beneficia o también desgasta lo que es la rodilla? En el paciente que ya tiene un desgaste avanzado, esto es muy doloroso. ¿Sí? Y es lo típico que se menciona, doctor, es que ya no puedo subir las escaleras de mi casa porque me duele. Simplemente subir un escalón ya me duele. Entonces, esa es una de las situaciones que yo como tal les recomiendo. No hay que subir escaleras, no hay que bajar escaleras, más que las necesarias, las que tenga en casa. Si puedo evitar las escaleras, hay que evitarlas porque me va a doler. Ok, y hablando precisamente de la vida cotidiana, también el hecho de realizar sentadillas, ¿pueden empeorar el dolor o es recomendable hacer sentadillas para pues, ayudar con el dolor de rodillas? Sí, en algunos casos puede ser favorecido dependiendo del origen de ese dolor. Cuando es un dolor por desgaste de rodillas, esto es muy difícil de realizar una sentadilla. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que no está tan recomendado. ¿Y el uso de los tacones en las mujeres, eso puede provocar que tengan un desgaste más rápido que en los hombres? ¿O existen otras causas? No como tal el uso de tacones, sí hay otras causas,
Ya platicábamos antes que desafortunadamente para la mujer, por el simple hecho de ser mujer, padece más de esta situación del desgaste de rodillas, pero en el caso particular de los tacones puede verse afectada otra articulación, que en este caso no sería rodilla, sería sobre todo a nivel de talón. Ok, alguien nos está preguntando también esto, Mike, aprovechando que está el especialista con ustedes, ¿puedes preguntarle lo siguiente? ¿Es normal que duela la espalda todos los días o es señal de que algo anda mal? Aquí ya nos están hablando algo de dolor de espalda, si nos puede apoyar por favor, doctor, con esta pregunta que nos hacen. ¿Es normal que duela la espalda todos los días o es señal de que algo anda mal? Sí puede ser señal de que algo anda mal dependiendo del nivel al que duela la espalda. ¿Sí? La columna vertebral pues tiene diferentes niveles, nivel cervical, nivel torácico, lumbar y sacro. Entonces, hay que ubicar el punto doloroso donde se encuentra la afectación y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos en el consultorio? Es identificar si este dolor puede ser de origen muscular, puede ser de origen articular o puede ser de origen óseo, de algunas partes o blandas o más duras, le llamamos. ¿Sí? Okay. Porque como tal, a nivel de la columna vertebral, puede doler todo. Puede doler todas las estructuras que conforman a la columna vertebral. ¿Sí? ¿Y qué tan cierto esto de que el estrés puede provocar dolor de espalda? ¿Esto es cierto? Definitivamente. El estrés elevado, el estrés aumentado, conlleva una situación de elevación de hormonas que hacen que de manera secundaria los músculos que están en la región de la columna vertebral se contraigan. Al estar un músculo muy contraído es doloroso, se inflama, se contrae y eso se llama una contractura muscular. Eso es frecuente que lo encontremos en una persona que está con altos niveles de estrés. Pero esto no es tan grave por decirlo, así como tener un padecimiento como tipo dolor de espalda muscular o este es un dolor muscular de espalda. Sí, es un dolor completamente muscular. Okay. Hay que identificarlo bien, hay que hacer el interrogatorio de manera correcta para llegar a esa conclusión, por supuesto. Y el manejo suele ser sencillo, pero no hay que olvidar la causa fundamental, que es el estrés. Ok, ¿qué pasa si no nos atendemos y continuamos igual con este dolor de espalda y no le damos la atención requerida porque pensamos efectivamente que sí es provocada por el estrés o solamente es una contracción muscular, pero no la atendemos y vivimos con esto pues todos los días hasta que de plano ya no se puede? ¿Qué puede pasar? ¿Hacia dónde nos podrá llevar no tener esta prevención y atendernos? Desafortunadamente esto conlleva a un padecimiento muy frecuente que se llama lumbalgia. La lumbalgia es el dolor en la región de la espalda baja y que puede ser incapacitante. Lo vemos frecuente en los nosocomios, en los hospitales. Es un motivo de atención muy frecuente y también es considerado incluso un problema de salud pública porque el dolor de espalda de la lumbalgia incapacita a la persona y evita que vaya a trabajar o que incluso desempeñe sus actividades normales. Claro. Y si hablamos de la mala postura, se dice que es una de las principales culpables del dolor de espalda. ¿Esto es cierto? ¿O qué otros orígenes dan precisamente padecimientos hacia el dolor de espalda o dirigidos hacia eso? Sí, la mala postura, por supuesto que repercute a que haya malos vicios musculares para que un músculo esté haciendo un esfuerzo extra comparado aunque sea el mismo músculo, pero el del otro lado está haciendo más fuerza. Entonces, si yo tengo una afectación en la columna que se llama escoliosis, que es cuando la columna está un poquito desviada, esto ya repercute a que muscularmente esté repercutiendo el dolor. ¿Cuáles son los tipos de padecimientos más comunes con dolores si hablamos de dolor de espalda? Lo más frecuente es encontrar una columna afectada por las desviaciones, ¿sí? Si una columna está desviada viéndola de frente hacia el lado, eso se llama escoliosis. Y ya nada más verificamos hacia qué lado está desviado, ¿sí? Pero eso va a repercutir a tener dolor. Claro. Definitivamente la persona
con una desviación en la columna tiene dolor, porque está contracturada, porque ha generado con el paso de los años muy seguramente ese vicio de mala postura y que de manera secundaria puede también verse afectado al nivel de las vértebras también. Somos personas que actualmente pasamos mucho tiempo sentados frente a un escritorio, ya sea por trabajo o por la escuela o simplemente porque así hacemos nuestras actividades, ¿no? Yo creo que a partir también de pandemia y el home office, mucha gente trabajó desde casa y pasa pues más de 8 horas sentado. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es la altura de un escritorio o también la altura de una silla para pues hablar de prevención de dolor de espalda o algún tipo de padecimiento que más adelante se pueda complicar y que pueda darnos algún tipo de lumbalgia o también algo como nos mencionaba? Sí es importante este tipo de situaciones y qué serían las recomendaciones. Por supuesto, la higiene postural, que es lo que llamamos, son las correctas posturas para desempeñarnos en el día a día, incluso para estar sentados nada más, ¿sí? Claro. Tenemos que tener el respaldo de la silla a 90 grados de preferencia, que al momento de sentarme la silla concuerde la altura con la altura de mis rodillas, también para generar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y de preferencia estar lo más recto posible, tener la columna lo más recta posible para evitar que haya una fatiga de los músculos y esto genere a posterior dolores de la columna. ¿Hacer ejercicio ayuda o empeora el dolor de espalda? De manera inicial podemos decir que ayuda, porque cuando son dolores de espalda, casi siempre son dolores que se presentan de manera aguda, o ya sea por estrés, pero está afectada como tal la parte muscular, ¿sí? Si ya este dolor está afectándome a otro nivel, que mencionábamos que todas las estructuras de la espalda pueden doler, de la columna vertebral, pues tal vez tengamos que hacer una limitación en cuanto a los ejercicios. Pero si por ejemplo la persona es joven, es activa y no tiene alguna afectación directa como la desviación o compromiso de alguna vértebra, pues no tiene que haber ninguna limitación para que pueda desempeñarse y hacer ejercicio. ¿El yoga y el pilates ayudan a el dolor de espalda? Porque a veces lo recomiendan, ¿no? Vemos que son unos de los beneficios. Sí, muy recomendado y sobre todo el yoga para las personas que llegan a tener hernias discales, porque por la posición, obviamente tiene que estar guiado por alguna persona que tenga conocimiento de las posiciones de yoga. El hecho de descomprimir la columna vertebral puede ayudar a favorecer algunos síntomas de una hernia en las vértebras. Ok, bueno, pues seguimos aquí en el consultorio de Miguel. Siguen llegando más preguntas gracias al 777-499-1991. Estamos platicando de dolor de rodilla y ahora surgió también este tema de dolor de espalda que nos están sugiriendo. Si tienen alguna otra más, regresando de la pausa en el último bloque, podemos tocarlo. Aquí está nuestro especialista, el doctor Víctor Manuel García Catalán. Recuerden que viene de la Clínica del Dolor, que está ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés. Esto es antes de llegar a Paseo del Conquistador, y tiene una promoción de 50% en la primera consulta de valoración, 50% de descuento si marcan en este momento al 777-2022-861, 777-2022-861. Pausa y regresamos con el bloque final. Regresamos al consultorio de Miguel, ya el último bloque. Gracias por estar con nosotros y seguir con las preguntas en este consultorio, que de verdad yo también aproveché para hacer una pregunta al doctor fuera del aire, que de hecho me gustaría que nos lo compartiera, porque creo que es importante, sobre todo en esta época donde nosotros nos vivimos en la vida, una buena parte, en el celular, ya sea por entretenimiento o por trabajo, pero estamos en el celular y muchas veces lo hacemos en diferentes posiciones, o sea, tanto si estamos sentados, si estamos acostados en el sofá, en la cama, bueno, nos ponemos según nosotros cómodos para hacer el uso del celular y la verdad es que nos estamos generando algún tipo también de dolor. Yo le comentaba y le preguntaba al doctor respecto a un dolor muy leve que yo tengo en el codo, en uno de los codos, en el codo izquierdo, y me decía que era por una causa, por el uso del celular. Sí, desafortunadamente el uso de la tecnología pues nos ha favorecido en muchos aspectos, pero también repercuta con las actitudes que tenemos. Entonces, el uso del celular
tanto uso del celular como tecleamos y utilizamos los pulgares, es lo más frecuente que se afecte, o alguna tendinitis a nivel de los músculos que controlan el movimiento de los pulgares, tanto la flexión y sobre todo la extensión de los pulgares, son los más afectados esos músculos. Pero también hay otros padecimientos, si por ejemplo estamos mucho tiempo en la computadora, el hecho de recargar las manos sobre el escritorio, la mesa, sí, nos comprime la región de la muñeca. ajá, Y eso genera también otro padecimiento que se llama síndrome del túnel del carpo. claro. Entonces, ese tipo de situaciones nos afectan. Ya a nivel de codo, como me platicabas la situación, por el hecho de hacer el esfuerzo de estar acostado, Ajá. viendo videos, todo tipo Trabajando, de doctor, situaciones. estoy trabajando, editando videos. La mayoría trabajan, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esta situación contribuye a que haya un esfuerzo crónico de extensión de ese músculo y provoca tendinitis a nivel del codo. Te platicaba, en el pasado este tipo de tendinitis le daba sobre todo a los jugadores de tenis, por tanto extender el brazo al momento de dar el golpe con la raqueta. Ahora no, ahora encontramos este tipo de padecimientos también en personas que utilizan mucho el teléfono. Y no estamos haciendo ejercicio, ¿eh? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto y la verdad siempre acudir con un especialista. De hecho, por eso está el consultorio de Miguel, porque nos surgen preguntas como esta y si el dolor realmente no es intenso, como se lo comunicaba al doctor, pues uno no acude porque piensa, pues no es nada, igual se me inflamó por algo, me pegué y no me di cuenta y ahí está el dolor y solamente en algún momento es cuando llega como a molestar de forma muy leve, pero esto después puede resultar en algo pues que puede generar ya un dolor mucho más fuerte, ¿no? Sí, sobre todo llevarlo a la cronicidad, es decir, que pase muchísimo tiempo y no se me quite este dolor. Sí, pues a tener mucho cuidado con eso. Vamos con las últimas preguntas ya, doctor. Nos están preguntando por aquí, ¿qué tipo de calentamiento es bueno hacer para la espalda? Esto antes de empezar a realizar actividades pesadas. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado con los ejercicios de estiramiento, que bien hay que tener un correcto calentamiento, el estiramiento también es clave. Y bien importante aquí, hay algunos ejercicios que van a comprometer, sí, la salud de la columna y sobre todo los ejercicios que implican levantamiento de pesas. Es muy frecuente ya encontrar una persona joven que se dedica a hacer mucho ejercicio, que está excelente por esa parte porque se está cuidando, pero hay algunos ejercicios que conllevan a algunas lesiones lumbares. Y sobre todo para los que hacen ejercicio, el peso muerto es muy frecuente que termine por afectar la columna lumbar. Y ahí entonces las recomendaciones, ¿cuáles serían? Hablando de un calentamiento previo que nos están preguntando, ¿podría existir alguna actividad previa? Sí, no llevar a exceso. Bueno, si la persona se dedica a esto, porque ya sabemos que claro, también hay gente que ya se dedica a esta situación, pues bueno, ya tiene el conocimiento de que esto tarde o temprano puede suceder. Pero si una persona de manera cotidiana quiere hacer ejercicio, no llevar a pesos excesivos sobre todo, ¿sí? Y el calentamiento, un calentamiento que de preferencia sea entre 10 a 15 minutos y con correctos estiramientos de toda la región de la espalda. Muy bien. Ojalá puedas preguntarle esto al doctor Mike. Mi niña tiene 11 años y desde pequeña sufre de dolor de rodillas, sobre todo la derecha. Le han revisado los traumas y dicen que es por el crecimiento. Los dolores son más frecuentes y sobre todo por la noche. Ella dice que ya no es por el crecimiento. ¿Qué podemos hacer? Sí, es muy frecuente que en los niños, en la etapa de la infancia, los cartílagos de crecimiento sí duelan. Eso sí es muy frecuente. El hecho de que el hueso avance tan rápido de tamaño, en el niño repercute de una manera dolorosa. Sin embargo, si ya pasó la edad o la etapa en la que este crecimiento es muy acelerado, bueno, podemos tomar en consideración otras situaciones. Sí hay algunos padecimientos en los que, por ejemplo, en la región más abajito de la rodilla, tenemos como una bolita, eso se llama tuberosidad anterior de la tibia. Puede ser que ahí justo sea el dolor donde esté afectado, en este caso que me comentas. Entonces hay que ser muy observador. Ese sitio anatómico puede ser por una tensión muscular,
se jala mucho y duele, ¿sí? Termina por repercutir de manera dolorosa y no precisamente ser por crecimiento nada más. Ahí la recomendación es acudir con un especialista como Sería ustedes. lo ideal para poder revisar y hacer la diferencia. Y sobre todo, ¿saben que siempre es importante tener valoración o opiniones de un médico, de 2 o de 3, de acuerdo a que si ustedes no se sienten 100% seguros, siempre puede existir una opción más, ¿no? Para poder, pues, dar precisamente con lo que está generando este tipo de dolor. No se queden solamente con un punto de opinión, encuentren también a sus médicos que son, pues, los especialistas y que ustedes tienen confianza en ellos, pero siempre pidiendo tal vez una opinión más, ¿no? Sobre todo si no se mejora este tipo de dolor. Por supuesto, sí. Yo eso lo llevo a comentar mucho con mis pacientes. Si de manera repetida varios estamos diciendo lo mismo, pues es probable que nos acerquemos más a la verdad. Claro, por supuesto. Doctor y Mike, mi pregunta es, ¿se puede utilizar pomada o ungüento con lidocaína para el dolor de las rodillas? Sí, de manera inicial se va a quitar el dolor por el efecto del medicamento, del fármaco, pero no va a terminar siendo la solución. La lidocaína es un excelente analgésico y que actúa de manera rápida también, pero tiene un periodo de duración muy corto en ese sentido y no va a ser el tratamiento ideal. Perfecto. Me están preguntando otro tema más de dolor de espalda. Tengo un dolor en la parte superior de la espalda, justo donde está el huesito en el cuello. Llevo varias sesiones de fisioterapia y el dolor no cesa. De acuerdo con la radiografía no hay fractura, ya que fue por una barra que cargué durante el ejercicio. ¿Qué me recomendaría el doctor? Probablemente esa situación llegue a ser por el trauma repetido de estar cargando esa barra de gimnasio. Entonces, ese sitio que menciona, que es una pronunciación de un hueso de una vértebra, sufre mucho por estar cargando de manera constante y repetida mucho peso. Entonces se está dañando con el paso del tiempo. Lo que puede suceder es que incluso hasta sea una microfractura. Hay veces que unas microfracturas son muy difíciles de ver en una radiografía y es ahí la certeza de quien lo analiza también. Ok, nos preguntan si podemos mencionar algo respecto al tratamiento para el dolor de golfista. No lo había escuchado yo. Sí, es un poquito parecido a la situación que platicábamos del codo de tenista. Se produce por una afectación de manera repetida de estar estirando la extremidad superior, los brazos, para poder realizar el golpe. Entonces, esa situación lo que hay que hacer es, llevarla a reposo de manera controlada, no tiene que ser un reposo absoluto, porque la mayoría de las veces está afectado la parte muscular o tendinosa, ¿sí? Y eso se mejora sobre todo con la fisioterapia. Ok, una de las últimas preguntas ya porque nos tenemos que ir. ¿El uso de fajas o soportes lumbares ayuda o solo disfraza el problema? Hay algunas situaciones en las que prohibimos el uso de la faja, ¿sí? Por ejemplo, mencionábamos antes que una lumbalgia, ¿sí? Incapacita a la persona. Y en el caso de una lumbalgia que incluso haya tirado en la cama por días a una persona, no le voy a decir que use faja, porque al contrario, decirle que use faja puede afectar a que todavía esté más días acostado en la cama sin levantarse. Ahí en ese tipo de situaciones lo que hacemos es promover que se levante de la cama para que esta situación dure el menor tiempo posible. Ok. Bueno, doctor, pues nos tenemos que despedir. ¿Algún mensaje final para toda la gente que nos está escuchando también? Si ustedes tienen dudas y están pasando por una situación de dolor, de verdad, no vivan con dolor. Es importante que ustedes, por supuesto, se atiendan y vayan con los especialistas. El día de hoy estuvo con nosotros el doctor Víctor Manuel García Catalán, de la Clínica del Dolor, que ustedes pueden también contactar al 777-2022-861. 777-2022-861. Están ubicados allá en Vicente Guerrero, 1608, en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar al Paseo del Conquistador. Y pues bueno, existe una promoción del 50% de descuento en lo que es la cita de diagnóstico, para que ustedes también puedan pues aprovechar 50% de descuento en esta primera consulta, para que también acudan a lo que es la Clínica del Dolor. ¿Algún mensaje final, recomendaciones que quiera compartir con nosotros para pues evitar este tipo de dolores o no vivir precisamente con el dolor, que es algo que
Desafortunadamente estamos pues muy acostumbrados a este tipo de situaciones y de repente ya vivimos con el dolor y no nos atendemos hasta que de plano nuestra vida ya se ve afectada. Sí, desafortunadamente nos acostumbramos, como bien dices, y aquí lo normal es sentirse bien, lo normal es sentirse sin dolor, vivir sin dolor. Claro. No pierdan la oportunidad de obtener un diagnóstico preciso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, Miguel. Bueno, pues nos escuchamos y vamos en el próximo consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros. Los vuelvo a invitar para que vayan a YouTube. Diario de Morelos 1. El fin de semana se sube este episodio y también a través de lo que es nuestra app de la 99.